Borriñola. Così così. Aquí estamos otra vez, el segundo partido del día. Mañana, Guanches contra Titanes. Aquí están los dos equipos calentando. Ahí están los dos equipos hablando con los entrenadores.
El partido está a punto de empezar. Vamos a dar el comienzo pronto del partido. Ya han salido los jugadores que van a jugar. Menudos miedos son. Aquí están, ya han salido los jugadores de los dos equipos y vamos a dar el empiezo a este partido. Ahí están todos en el punto de comienzo. Ya está, ha empezado el partido. Guanches tiene la posesión por ahora. Sale por la banda. Intentando coger un hueco y atacar. Y a ver si meten el primero. Bien la defensa. El contraataque. Ahí el 17 de Titanes la tiene. Buen ataque. La defensa bien, pero la consigue. Sigue el 17, pero la pasa atrás. Al 11. Tiene el capitán. Uy, buen tiro. Pero fuera. El capitán de Guanches. Tiene el 17 de los Titanes. Le pasa a Hugo. Van a ir al punto del bullying. A las manos del portero. La deja y al ataque Guanches. Le pasa. Abriendo por la banda. Tiro a las patines de un jugador de Titanes. Otra vez la recupera el 18. El capitán de Guanches le pasa al 85. Viene el 18. ¡Uy! Ha intentado la escuadra, pero ha salido fuera. El 38 de Guanches. Juegan atrás. Viene el capitán. Va adelante. Regate. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Juegazo de guanches. En el punto de empiezo. Guanches ha marcado el 1-0. A ver, el contraataque 2 contra 1. Bien la defensa, pero se cae. Ahora tiene Guanches. Guanches arriba. La defensa de Titanes la coge. Va por la banda. Bien. A la guarda. Aquí tiene el 10 de los Titanes, Hugo. Coge el capitán. Ramón está pidiendo. Se resbala. El capitán de los Titanes. La roba. Tiene Ramón. Guanches. Uy. Ahí va. El capitán le pasa a Ramón. Buen regate. ¡Ay! ¡Casi gol! Ahí va el capitán de Guanches. Bien la tapa. Tiene el capitán de Titanes. La roba. Tiro. ¡Uy! No se mueven mucho. Arriba a la banda. Ramón tiene la pastilla. El capitán de Titanes. Le pasa. La defensa bien. Otra vez Titanes. Bien la defensa, la he tapado bien. Ahí contraataque, 2 contra 2. ¡Uy! Paradón del portero. Pedido el tiempo muerto el equipo de Titanes.
Están en el punto de bullying. Iba a sacar. La posesión es de Guanches. El capitán ha intentado coger ese pase, pero no lo consigue. El 18, el capitán de Guanches. Le tiene. Y ahí va. Atrás. Está atrás. No la mueve mucho. Y ahí va. Abre por la banda. Uy, casi la roba el capitán de Titanes. ¡Ay, golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Guanches! De reversa. Ha marcado el 2-0 el capitán al punto de empiezo. Ahí con la pastilla tiene Guanches. Los de Guanches están ahí planteando la jugada y al ataque. 2 contra 3. ¡Qué buena! Solo el portero. ¡Uy! Bien el portero. Ha sacado la mano. Viene el contraataque. 3 contra 2. 3 contra 2. Bien. Un jugador de los Titanes la roba. Bien los Guanches. 38 atrás. Al capitán. Ahí va. Jugador. El capitán. ¡Qué jugador! A las manos del portero. Qué bien están jugando los dos equipos. Ahí va. Los Titanes atacando. Guanches la recupera. Atrás. El 85 atrás guardando la pastilla. El tiempo está pasando y no está pasando nada casual. Ahí no la hace bien. ¡Poste! Casi gol de Guanches. El 14 ha tenido una ocasión clara contra el portero, él solito. Ahora los Titanes atacan. Uy, casi la roba el 38. Buena jugada, slap. Paradón del portero. Ahí están en el punto del bullying. Ahí va. El capitán, capitán contra capitán, solo. Llega otra defensa.
Y ha pitado falta. Falta de Titanes. Un jugador de Titanes. Y ahora Guanches tiene un power play a favor. Y adelante. Una jugadora de Guanches la coge. El portero sale. Tiene al capitán. Ahí el capitán pidiendo. Ha intentado pasar atrás cuando tenía la portería libre. Y ahora el capitán de Titanes, un ataque. Él solito a todos. Pero no, la última defensa ya no se lo permitió. Oh, la recupera. Contraataque. No, otra vez él. El capitán de Guanches ahora. Ahí. Tiro. Paradón del portero. Bien la defensa. Casi gol. Ahí están luchando por la pastilla. Guanches ha salido con la pastilla. Sí. El capitán de Guanches. Ahí un pase un poco raro de reversa, pero la consigue cogerla. Tiene al 38. Presionando. Muy bien. Arriba. Guanches con la pastilla. Tiene el capitán de Guanches. Y ahí va. Si no hay presión no se pueden estar atrás perdiendo el tiempo y por eso ha pitado. En el punto de Bull. Ahí atacan 2 contra 1, 3 contra 2, contraataque del capitán de Titanes. Ahí va, tiro, paradón del portero. El capitán de los Titanes, uy, casi la coge un jugador de Guanches. El capitán, 2 para 1. ¡Uy! ¡Casi gol! Está
quedan en el punto de empiezo. Y ahora los titanes serán los que tienen la posesión. Buen pase, pero no, se le ha pasado. Aquí el 38. 7. Ramón presionando. El 14. Ataca. ¡Uy! Se le ha ido fuera. El 23 ha cometido una falta y por eso 2 minutos a la calle. Ahora al punto del bullying. El capitán. Uy, bien tapado la defensa. Contraataque 1-1, le regatea, uno solo contra el portero, a las manos. Cruceta, qué buen tiro del capitán de Guanches. Cuatro minutos y 50 segundos para terminar el primer periodo. Atrás al capitán. Presionando muy bien. Guanches. Guanches. Uy, bien la defensa. Otra vez el capitán. Uy, buena parada. Ha ido arriba a las gradas. Al punto del bullying. Ahí los titanes tienen la posesión. Caje un jugador de Guanches. Presionando y presionando. Gol de Guanches. Gol, gol, gol. Y aquí el tercer gol. 3-0, Guanches ganando. La posesión es de Guanches. Tiene el capitán de Guanches.
poste. Han pedido tiempo muerto. Los titanes han pedido tiempo muerto. El partido está siendo muy igualado, pero han llegado algunas veces el equipo de Guanches y ha metido unas cuantas. Aquí estamos, un buen ataque. Uy. Aquí está el capitán presionado. No. Coge el capitán del otro equipo, de los titanes. Buen ataque, pero el capitán. Tiene el capitán un buen ataque, puede ser ocasión de gol, no, contraataque, 1-1. Uy, casi gol. Se le ha ido un poco arriba. Ahí va el capitán a la defensa. Ahora Guanches tiene un power play a favor. Ahí tienen los titanes. El hombre de los titanes lo tiene. La roba. Ahí está el capitán de los titanes. Iba atrás. Buen pase para el portero. Fuera. Faltan 40 segundos para terminar la primera parte. Ahí el capitán. Una de las últimas jugadas. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo!
Y va. La posesión es de los Titanes. Ahí va. Me va 10 segundos. ¡Gol! En 20 segundos, 2 goles. Esto es algo muy raro. No creo que dé otro gol en 8 segundos, pero hay que intentarlo. Ahí los Titanes cogen. A ver, último gol. No, ya no. Y aquí está el primer periodo.
va a comenzar la segunda parte. Van a comenzar desde el punto del centro. Titanes con la pastilla. Ahora Guanches. Guanches por la banda. Guanches teniendo un poco de problemas con los defensas de Titanes. Guanches sigue atrás jugando. Titanes atacando, presionando arriba. Guanches está detrás de la portería intentando salir de zona. Pase a la mitad del campo. Titanes recupera en mitad del campo el 11 de Titanes. El 10 no recibe el pase que estaba dado la vuelta. Y recupera Titanes el puck. Titanes jugando atrás. Abriéndose por la valla. El segundo poste. Tiro, pero ha estado bien el portero para tapar con guardas y coger con el guante antes de que los delanteros de Titanes lo cojan. Van a sacar del punto de bullying. Titanes se lleva la pastilla atrás para asegurar, con Guanches atacando, el capitán de Guanches 18 atacando, que intenta sacar pero no ha podido ser. El 23 de Titanes atacando bastante bien, librándose del capitán del Guanches. Titanes pidiendo arriba, pero van a salir de atrás, sacando, mejor saliendo de zona. Guanches, Guanches presionando arriba, pase al otro lado con el 10 de Titanes, pidiendo arriba para el segundo poste, el 21 de Titanes. Siguen atrás, el capitán de Guanches atacando, presionando, intentando que una pastilla sea de ellos para controlar más el partido. El 38 de Guanches intenta hacer un pase de reversa al medio, pero no ha podido ser, y el 8 de Titanes se lo lleva. Titanes saliendo de zona, aprovechando para hacer cambios. Pase de reversa al delantero, que quiere hacer segundo poste, que lo casi consigue, pero no ha podido ser esta vez. Seguirán intentando para igualar el marcador 5-5, pero ahora 5-1. Guanches ganando por 5. Guanches tiene una oportunidad, pero 1 contra 2 y no ha podido ser. Al final Titanes, el 17, se lleva el puck, el capitán, que decide ir arriba, tirar, pero bien estado el defensa 18, el capitán de Guanches, para frenar con la pierna el puck que iba directo a portería. El 38 de Guanches juega con el 18, el capitán, que quieren atacar. Buen ataque, tiene partido, pero no. Quiere hacer un pase al segundo poste, pero no puede ser. El 25 se coloca para el segundo poste, pero están los defensas de Titanes y la tiran arriba. El 7 de Guanches jugando atrás. El 21 presionando. Pase muy mal hecho a la portería, que finalmente ha conseguido Titanes, que están pidiendo.
que está pidiendo Ramón para tirar. Sacando de zona con Ramón. Ramón otra vez atrás. 35 de Guanches presionando. Están jugando en la zona de Titanes. Titanes saca con el 11. El asistente tira Ramón. Buena parada con el guante. El portero de Guanches. Otra vez. Muy buena parada. El portero de Guanches, que está haciendo un muy buen partido. Parando unas que no son muy fáciles. Arriba con los guantes y con las guardas. Van a sacar del punto de bullying. El árbitro revisa a ver si el casco está bien, pero no. Envía un jugador de Guanches al banquillo por no tener puesto la seguridad del casco y va a pedir cambio. Los jugadores esperando a sacar de bullying. Sale el capitán. Y el puck se lo lleva Guanches. Con el 18 el tiro se va arriba. Ha habido un golpe muy fuerte por el palo que se le ha dado. Se ha dado en el estómago con el stick. Ha sido un golpe muy malo detrás de la portería con el stick enganchado. Bastante duro el golpe. Esperamos que se recupere y que pueda seguir jugando el partido a 14 minutos con 50 de que acabe la segunda parte del partido entre Guanches y Titanes. Todos están esperando a ver qué pasa, si está bien, si le ha pasado algo grave. Todo el público callado. El entrenador dice que está bien, todos aplauden. Desde aquí le decimos que se recupere bien. Ahí vemos los ánimos de la grada. El equipo rival también aplaudiendo. Piden secar el suelo el equipo de Titanes. Y ya está secado. Y vamos a a sacar del punto de bullying en el campo de Guanches. Veremos a ver quién se lleva la pastilla. Se lleva Guanches, que quiere guardar atrás pero no lo consigue. Y finalmente se lleva Titanes la posesión. Titanes jugando atrás, el 17 con el 10 de Titanes, con ese pase en el suelo que va por el centro, decide tirar y gol por la escuadra del jugador de Titanes, el 17. Desde lejos
que el portero de Guanches no podía hacer nada más que intentar parar, pero no ha conseguido. Van a sacar desde el centro, desde el punto del centro, con Titanes, con la posesión del puck, con presión de Guanches. Ahora han robado la pastilla el 18, el capitán de Guanches, que ya se habrá recuperado para estar jugando. ¡Y gol! Gol de Guanches, del 18, del capitán, que antes ha sufrido, desgraciadamente, un golpe no muy bueno. Ahí vemos a toda la gente animando a su equipo. Y ya sabéis, aquí hemos puesto una encuesta a ver quién pensáis que va a ganar. Ya podéis ir votando. Vemos ahí Guanches atrás jugando con presión del 21 de Titanes, que juega con el 18, capitán de Guanches. Que sale de zona con el 21, que se la pasa al 56, pero no la consigue porque el pase ha ido demasiado adelante. La jugada no termina porque los Titanes siguen atacando. El 17 juega atrás, intentando hacer esos cambios que estamos viendo. Titanes jugando atrás. Tiro hacia arriba. Al 25. El de Guanches ha caído, pero bien el portero. El portero de Guanches, el 27, ha conseguido tapar un tiro que no era fácil. Otro tiro que no era fácil. El portero está haciendo un partido increíble, que ha parado bastantes, y con ese trabajo ha conseguido el 6-2 victoria por ahora para su equipo, Guanches. Titanes intentando pasar por valla, pero el 18 del capitán del Guanches intenta pasar al centro desde atrás de la portería, pero no lo consigue, gracias a el defensa de Titanes, que está haciendo también un buen trabajo, el 17, parando pases. Y siguen intentando salir de zona. Buen pase para Ángel. Ángel quiere tirar. Tira, pero otra vez el portero, que está haciendo muy buen trabajo, que le da el pase al 18, que juega atrás con el 7, saliendo de zona. El entrenador de Titanes pide presión para robar la pastilla en campo enemigo. No ha sido posible. Y quedan en su campo, en el campo de Titanes, con la pastilla, con la posesión, que van en ataque. Quieren hacer pase al segundo palo, pero no lo consigue, retrocede. Pase al otro lado, a Ramón, el 11. Ramón, que quiere pasar al centro. Y el 23 quería levantárselo al portero, despistándole, pero no ha podido ser en esta ocasión.
han solicitado tiempo muerto los de Titanes, que van perdiendo 2-6 en el periodo 2, con igualdad de juego. Vemos que Titanes y Guanches tienen bastante igualada la posesión del puck en zona enemiga. Y que controlan bastante jugar entre ellos en reconocidos para derrotar al rival y conseguir seguir en el campeonato. Ya sabéis que tenemos la encuesta activa, que podéis votar los que estáis viendo para luego saber si habéis acertado, sí o no. Van a disponer sacar de Bullying con Hugo de parte de Titanes, que saca hacia el lado de Guanches, teniendo la posesión para su equipo, pero el 7 la ha cortado. El 7 va a ir a atacar a los Titanes. Los Titanes siguen, van a hacer 2 contra 3 y decide retroceder al capitán, que ha sido un tiro bastante bueno, pero no ha podido ser. Y los Titanes siguen intentando meterse en la defensa, en el área del portero, para intentar igualar un poco más el partido, que faltan 9 minutos con 20 segundos, que va 6-2 a favor de Guanches. Ramón vemos que va a tirar, pero no ha podido ser por el defensa, y tira Hugo, y el portero otra vez la ha parado en el pecho con los guantes y con el catcher. Vemos que los jugadores de Guanches le agradecen al portero por esa parada. Y ahora el saque de Bullying se lo lleva Guanches con el 18, el capitán, que decide jugar atrás, intentando meterse más en la defensa de Titanes y agrandar más la distancia de 6-2. Titanes viene, Titanes pasa el medio campo, va a tirar el capitán, el 17, pero el portero la para con el stick, alargándolo. Guanches ataca y no ha podido ser por el magnífico trabajo de los dos porteros de Titanes y de Guanches. Titanes está intentando tirar, pero ese regate se les ha salido muy bien. Ahora vemos el 6-3 en el segundo periodo, cuando faltan exactamente 8 minutos para acabar el encuentro de esta mañana en el campo de Burdiñola, en el País Vasco. Muy buen tiro, pero el portero de Titanes estaba para bajar las guardas y parar ese tiro rasa que no iba
fácil para el portero. Guanche sacando. Guanche intentando meterse en la defensa de Titanes. Consiguiendo que el rival, en este caso Titanes, consiguiera el puck y pudieran hacer cambios ahora que están atrás, saliendo de zona. El asistente, perdón, Ramón, le pasa al 10, Hugo que lo pierde otra vez. Un pase malo, pero no ha podido ser del defensa 18, que también está haciendo un muy buen partido. El capitán de Guanches, que acaba de meter un gol desde el primer poste al segundo, en un lugar que no era fácil meter la pastilla, con el portero en un poste y tirando al otro, con a un ángulo para meter al lado del poste. Vemos ahora este ataque de Titanes, que pasa retrocediendo. 27, que intenta hacer regate pero no le sale. También vemos otra vez muy bien el portero de Guanches, que siguen atacando aún, con esa caída desafortunada, con Hugo de Titanes tirando al guante, directamente al guante del portero de Guanches. 27 creo que es. Está haciendo un muy buen trabajo. Ramón, el 11, lo tira, pero por un stick se va hacia arriba de la portería. Guanches lamentándose de ese pase, que ha sido ahora en mal momento, porque le ha dado la posesión a Titanes para quitarse un poco de diferencia en el marcador, que va 7-3. Titanes jugando atrás, recuperando el pase, que finalmente ha sido para Guanches. El 7 detrás de portería, con presión de Titanes. Muy bien el portero de Guanches, sacando el stick para tirar el puck a otro lado. Ahí vemos como Guanches quiere atacar para agrandar la distancia en el marcador, pero no está siendo posible por el gran trabajo de los defensas. Muy buena la parada del portero de Guanches, que estaba tirado en el suelo, que se le ha caído el stick y no podía hacer más que tirarse y parar el puck, que no era nada fácil para el portero, que estaba en el suelo, y lo ha parado con el stick. Van a sacar de bullying. Finalmente Titanes se lleva la posesión, con presión del 14 de Guanches. Quieren hacer segundo poste, pero no les dejan los defensas, que están bien colocados. Muy buen tiro, muy buen tiro, pero finalmente con el stick lo ha parado el portero de Guanches, que ha estado muy atento en ese tiro de reversa
desde mitad. Guanches intentando coger, pero otra vez. No, ahora no, ahora no. Guanches está intentando meterse, pero finalmente Titanes se lleva la posesión, que quiere aprovechar para reducir la distancia. Ahí vemos el tiempo muerto de parte de Guanches. A falta de 3 minutos con 18 segundos del segundo periodo. 7-3. Ganando Guanches. Faltan 10 segundos para que acabe el tiempo muerto, que ahora van a sacar de bullying. Los porteros yéndose a sus porterías, con la afición aplaudiendo a sus equipos para animarles, y que por faltar poco no hay que dejarse o bajar la presión. Vemos el 85 de Guanches yendo por detrás de la portería enemiga. Titanes con el pase de valla, que quieren tirar, pero viene el defensa 7 de Guanches. El capitán lo tira arriba de la portería, asustando un poco al portero porque ese tiro iba bastante fuerte. Ahí vemos detrás de la portería quién llevará la pastilla, quién tendrá la posesión de eso. El 14 contra 1. Titanes otra vez. Tiro arriba desde un lado de la portería. El 18, capitán de Guanches, pasándole al 14, que ha perdido contra Ramón. Y que el 17, el capitán, tira. Muy buena parada del 27 de Guanches, el portero, que está siendo jugador estrella en este partido. Y que el público ya sabe que está haciendo buen partido y se lo agradece. Ramón con el 11, yéndose atrás a 1 minuto 30 de que se acabe el segundo periodo. Guanches ganando, pero todo puede terminar muy raro a donde empezó. Guanches intentando salir de esos delanteros. Guanches tirando para arriba. Muy buena la defensa de Titanes, el 81. Que pase erróneo al 85 de Guanches, que no consigue hacer un pase. Y que el capitán de Titanes va a tirar. No va a tirar y quiere jugar más encuadrado en la zona de Guanches, que ahora mismo están atacando ahí arriba. El 56 logra quitarle la pastilla
el puck a los de Titanes, que estaban intentando salir de zona. El 18, capitán de Guanches, saliendo de zona por el medio. Él solo, no ha sido. Y 2-0. La portería se ha movido. Creo que el portero tiene daño. Algo ha pasado. Un golpe con el stick. Algo le ha dado, creo, que el portero con el stick. Cuando se ha tirado, cuando le ha levantado el stick, el defensa, para que no metiera el gol del segundo palo. Toda la grada aplaudiendo para que se recupere. Y sí, creo que va a seguir jugando, ¿no? Va a pedir cambio. Y el encuentro se va a terminar a 4 segundos de que se termine. Creo que no van ni a sacar, van a dejar pasar el cronómetro. Pues sí, van a sacar. El entrenador discutiendo un poco con el árbitro. Van a sacar. Y ya está terminado la segunda parte por el encuentro. 7-3, victoria para Guanches. Aquí nos despedimos de esta emisión, de este partido emocionante entre Guanches y Titanes, que la mayoría ha votado por Guanches y ha sido así. La encuesta ha terminado en 83% Guanches, Titanes 17. Gracias a todos y a todas que estáis en el chat comentando, disfrutando de este partido. Y por lo visto hay un cumpleaños. Gracias a todos que están en el chat por ver este partido. Ahora vamos a ver el saludo deportivo de estos dos equipos que han estado peleando por la victoria, pero finalmente Guanches se ha llevado con la victoria. Aquí vemos el saludo de los dos equipos con los entrenadores felicitándose. Los árbitros que no falten, que han hecho también un muy buen trabajo, el 28 y el 40, no, y el 7, el 3 y el 3, que han estado arbitrando este partido. Los entrenadores también. Y aquí terminamos directo o transmisión, como queráis decir, con la victoria de Guanches ante Titanes. Ahora seguimos con otro partido, pero este se acaba. Adiós.